¿Por qué es erróneo el asesinato? En primer lugar, porque afecta a la imagen y semejanza de Dios. Cuando se mata a un hombre o a una mujer, algo único queda destruido, queda eliminada una vida que jamás se volverá a repetir. La singularidad de los hombres y las mujeres es su alma, su capacidad para comunicarse con Dios y su capacidad para pensar y razonar. Esta era la intención de Dios al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Destruir eso es destruir algo que Dios hizo como Él mismo. Es burlarse del Creador. Entrar en una galería de arte privada y romper en pedazos todas las pinturas no solo sería una destrucción gratuita, sino destruir algo que el artista ha creado, algo único. Sería un insulto al propio artista. Destruir a un ser humano es destruir la imagen de Dios. No podemos comparar a los humanos con el reino animal. Los animales no son humanos y los humanos no son animales. Hay algo único en la naturaleza humana. Esa singularidad es la imagen y semejanza de Dios. No es una semejanza física, sino espiritual. La interpretación de Dios que hacen los mormones como un cuerpo de carne y hueso y tangible como el del hombre es totalmente errónea, puesto que Dios es espíritu. Juan 4:24. El ser humano tiene una responsabilidad moral de la que carecen los animales. Si el perro muerde al niño, matamos al perro, pero si el niño muerde al perro, el mayor pecado del asesinato es afectar a la creación suprema del Creador. Es una burla a Dios mismo, es como despedazar la mejor pintura de un artista. El Antiguo Testamento tenía una ceremonia muy elaborada para el asesinato sin aclarar. La encontramos en Deuteronomio 21, del 1 al 9. Si se encontraba un hombre asesinado en el campo y nadie sabía quién había cometido el asesinato, entonces los jueces y ancianos debían comprobar cuál era la ciudad más cercana al lugar donde se había encontrado el cadáver. De una forma parecida a como la policía va hoy en día al lugar del crimen, los ancianos de la ciudad llevaban un novillo a un valle cercano que estuviera sin cultivar y por el que corriera un río. Los sacerdotes sacrificaban el animal y los ancianos se lavaban las manos sobre el cuerpo del sacrificio al tiempo que decían: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Versículos 7 y 8. No hacían lo mismo si se tropezaban con una cabra muerta en el desierto, ni si un pájaro había caído del cielo. En esos casos no debían tocar el cadáver por el riesgo de infección. En otras palabras, la muerte de un animal y la de un hombre estaban en categorías totalmente diferentes. Al descubrir el cadáver de alguien asesinado había que hacer un sacrificio y una elaborada declaración de inocencia. ¿Pero por qué? Para cargar con la gravedad del crimen si no había nadie a quien acusar de él. En segundo lugar, el asesinato es un acto definitivo sin vuelta atrás. Este no es un argumento en contra de la pena capital, o Dios mismo no lo hubiera permitido, pero sí es un argumento en contra del asesinato. El asesinato no tiene vuelta atrás,
es un acto definitivo y lo que este mandamiento viene a decir es, antes de actuar, piensa. Eso es cierto para cualquier matanza. Antes de matar cualquier cosa, deberíamos detenernos por un momento y reflexionar. ¿Es esto necesario? Si la gente pensara así habitualmente, entonces el acto del asesinato se volvería inaceptable bajo cualquier circunstancia. La secta de la nueva era ha reavivado el interés por la reencarnación, la creencia de que el espíritu humano tiene más de una oportunidad para vivir en un cuerpo terreno. La antigua creencia budista e hindú es que las vidas sucesivas dan más de una oportunidad para mejorar en el proceso de alcanzar la perfección. La nueva era, con su visión monista de todo es uno, ofrece la esperanza de que el gran círculo espiritual, la mente cósmica, de la que todos formamos parte, nos dará la oportunidad de volver a este mundo de alguna u otra manera. La revelación de Dios está claramente en contra de semejantes ideas. Según la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Precisamente por esto, el asesinato recibe una condena tan clara en la palabra de Dios. Si la reencarnación fuera cierta, entonces se podría justificar el asesinato argumentando que se le está haciendo un favor a la víctima. Si es una mala persona, podemos darle un pequeño empujón a su próximo estado de existencia antes de que degrade su vida futura más aún. Por otro lado, si es una persona buena, entonces le estamos llevando al próximo nivel mientras aún le es favorable. No he visto que nadie que crea en la reencarnación defienda algo así, pero es una conclusión ciertamente lógica para una doctrina errónea. Lo definitivo de la muerte y la ausencia de una segunda oportunidad es una fuerte razón para decir que el asesinato es erróneo. En tercer lugar, el asesinato es el acto de mayor alcance entre seres humanos. El asesinato siempre afecta a más personas que el propio asesinado. Familias enteras se ven envueltas. Dios habla de traer la culpa del derramamiento de sangre sobre tu casa, Deuteronomio 22:8, puesto que cuando menos el asesinato trae vergüenza y desgracia a una familia, pero también afecta a la sociedad. Lo veremos en un momento, pero es significativo que los medios hablen de la culpa de la sociedad cuando se ha cometido un crimen particularmente horrendo y la sociedad hace un pasajero, aunque superficial, examen de conciencia. El asesinato afecta particularmente al asesino. ¿Cómo puede un terrorista desarrollar una forma de pensar que le permite poner bombas sabiendo que puede matar a bebés, niños, madres o soldados, sin importarle cuáles de ellos sean? La respuesta es que comenzó matando a alguien. Hubo un momento en su vida en que se cruzó con alguien, le apuntó y apretó el gatillo, o cuando puso una bomba cuidadosa y deliberadamente en el cubo de basura de un restaurante. Desde ese momento se fue haciendo más y más fácil hacer lo mismo una y otra vez. Matar endurece, insensibiliza. Esa insensibilización puede comenzar matando conejos simplemente por deporte. Por todo el mundo hay miles de deportistas, entre comillas, que disparan a muchos pájaros raros y bellos mientras emigran. Le disparan simplemente por el placer de ver a una criatura caer del cielo.
Esa es una mentalidad maligna que va en contra de este mandamiento. Muestra un deseo de matar, y matar entrena la mente para una cruel indiferencia. Los sociólogos están mostrando su preocupación por la influencia insensibilizadora de la violencia que emite la televisión. La primera respuesta ante la violencia de la pantalla es conmoción. En el niño, el resultado es de miedo y conducta alterada. La segunda respuesta consiste en la insensibilización cuando la conmoción desaparece. Finalmente, esto deviene en adicción, que es el disfrute de la violencia. La prohibición de Dios contra el asesinato tiene un radio de acción muy amplio. ¿Qué está prohibido? En primer lugar, el mandamiento se refiere en especial a matar premeditadamente. Todo lo conocemos como asesinato. Se cita en Éxodo 21, 12, 14. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Eso significaba que no se le podía permitir refugiarse en ningún sitio. Debería ser llevado ante la justicia. De todas formas, Dios en ningún lugar hace distinción entre el asesinato premeditado y el causado por medio de provocación. Puede que sintamos gran simpatía por la mujer maltratada que reacciona con furia, pero su acción sigue siendo asesinato. Es precisamente esa clase de asesinato vengativo el que nuestro Señor condena en su afirmación. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5, 38, 39. Muchos creían y siguen creyendo que tenían el derecho a tomarse la justicia por su mano para resarcirse. Era la utilización errónea de Éxodo 21, 23, 25 a la que el Señor se oponía. Las penas del sistema legal del Antiguo Testamento debían ser aplicadas únicamente por los magistrados. Las circunstancias atenuantes podían y pueden limitar el rigor del castigo, pero no se debe permitir bajo ningún concepto que la gente crea que para una mujer maltratada, un niño, un marido, un empleado, un ciudadano, la lista podría ser interminable, puede ser socialmente aceptable tomarse la justicia por su mano. Los asesinos no son héroes ni heroínas, cualquiera que haya sido la provocación. La mujer apaleada, el amante herido o el hombre de negocios al que han estafado deben tener todos acceso a la justicia, pero no a la satisfacción personal del asesinato. La vida humana es demasiado importante para eso. Hay un argumento engañoso que suele colarse en el debate sobre si la pena capital está justificada o no. Algunos enfurecidos por la muerte de agentes de policía que estaban de servicio han defendido la instauración de la pena de muerte para ciertas categorías de asesinato. Este tipo de argumento muestra una visión equivocada de lo que es el valor de la vida humana. Significativamente, en el pasaje de Deuteronomio 21 al que nos referimos anteriormente, los ancianos debían declarar que la ciudad no era culpable de sangre inocente. Versículo 8. Esto no implica que haya alguna persona completamente inocente, ni que la víctima no sea necesariamente culpable de algún crimen contra su agresor, sino que no debía haber muerto de la forma en que lo hizo, y en ese sentido su sangre sí era inocente. Versículo 9, con Santiago 5:6. Dicho de otra manera,
Todos estamos bajo la protección del sexto mandamiento y sugerir que el asesinato de un agente de policía es más atroz que el de una joven madre es un insulto a la vida de esa mujer. El asesinato es asesinato y debe ser condenado independientemente de la naturaleza o la ocupación de la víctima. Con Dios no hay parcialidad. En segundo lugar, el asesinato por negligencia. En Deuteronomio 22:8, Dios insta a su pueblo a vivir de tal forma que no se les pueda imputar la muerte de otra persona. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. La forma en que construimos nuestra casa, conducimos nuestro automóvil, paseamos a nuestro perro o vendemos nuestro producto puede ser causante de la muerte de otra persona. Puede que no sea nuestra intención, pero aún así es el resultado directo de nuestras acciones. Este mandamiento nos obliga a sopesar esa posibilidad. Tenemos regulaciones en materia de incendio y seguridad en todas las áreas de nuestra vida porque nos tomamos en serio el valor de la vida humana y somos conscientes de que no debemos ser responsables de la lesión o el fallecimiento de otra persona. Como nos recuerda Levítico 19:16, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Éxodo 21 muestra el incidente de un buey causante de la muerte de un hombre. Cuando eso ocurre, el buey es sacrificado, al igual que eliminamos a un perro que ha atacado a alguien. No se responsabiliza al dueño. En cualquier caso, según Éxodo 21, si el buey se mostró agresivo en el pasado y se advirtió al propietario, pero éste no adoptó ninguna medida, tanto el buey como su propietario deben ser ejecutados. Puede que esto suene demasiado severo, pero ¿de qué otra forma podían mantener las leyes de Israel el valor sagrado de la vida humana ante alguien que tan obviamente anteponía el valor económico de su buey al riesgo potencial para su vecino? Hay aquí una lección muy importante para los presidentes codiciosos de industrias, compañías farmacéuticas y manufacturas alimentarias. Aquellos que ponen en peligro vidas humanas a cambio de beneficios financieros son culpables de quebrantar el sexto mandamiento. Cuando hoy en día algo parecido provoca una muerte, los tribunales pueden emitir un veredicto de muerte provocada por causas ilegítimas, asesinato en otras palabras. Dios también dio leyes a su pueblo para limitar la fuerza con la que protegemos nuestras posesiones. En Éxodo 22:2, Dios dijo a su pueblo que si un hombre allanaba una morada durante el día, el propietario tenía derecho a utilizar la fuerza contra el intruso hasta cierta medida. En cualquier caso, si el ladrón entraba de noche, se podía utilizar más contundencia. Si en un caso así la defensa de la familia o las posesiones tenían como resultado la muerte del intruso, el propietario no era culpable de asesinato, lo que sí sucedía en caso de que fuera de día. ¿Por qué era esto así? Hay que entender esta enseñanza en el contexto de una sociedad donde la gente vivía en comunidades cerradas y donde las casas se dejaban desprotegidas durante el día. Si se encontraba un ladrón de noche era probable que hubiera forzado la entrada, lo que suponía un mayor peligro. Esta norma de la protección razonable se registra en todos los códigos de leyes civilizados de la actualidad. Es otra forma de reconocer el valor de la vida humana.
Si los hijos de mi vecino saltan la valla de mi jardín y hurtan unas fresas, no tengo derecho a disparar con una escopeta. Puedo proteger mi propiedad poniendo una valla alrededor, pero no sería una protección razonable electrificarla con el voltaje suficiente para causar la muerte. Dios también admite que hay momentos en que algo inesperado sucede provocando una muerte trágica, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Éxodo 21:13. Dios dio un cierto número de ciudades en Judea, llamadas ciudades refugio, para que los acusados de homicidio pudieran esconderse de la venganza de los parientes. No se consideraba asesinato una muerte accidental. Un ejemplo de esto es Deuteronomio 19, del 1 al 7.